Muy buenas noches, hermanos. El amor de Dios y su misericordia se derramen todos los días sobre cada una de nuestras vidas. Hoy traemos un tema muy especial que lleva por título El secreto para tener una victoria segura. La encontramos en el texto bíblico de Jueces, capítulo 7, versículo del 12 al 16. En la época de los jueces esta época duró aproximadamente unos 300 años. Durante ese tiempo la historia de Israel no hubo ningún avance. En esos momentos todo estaba totalmente igual. Pero bajo el liderazgo de Josué se habían establecido ellos ya en la tierra prometida. Acuérdense que cuando muere Moisés, Josué le toca repartir las tierras, pasan en el Jordán y llegan y se establecen en la tierra prometida, y él a cada tribu le dio su tierra. Ellos entraron a esa tierra como conquistadores, porque ellos estaban conquistando la tierra que Dios les había entregado. No hicieron ninguna astucia militar, ellos no se creyeron superiores a los demás en su momento, sino que sabían que era el poder de Dios que los había llevado a ellos hasta ese lugar. Después de la muerte de Josué, ya, sin embargo, empezó el pueblo de Israel a alejarse de Dios. La mala costumbre del pueblo de Israel era que siempre que un líder fallecía o siempre que un líder estaba ocupado en una tarea importante de parte de Dios, el pueblo de Israel se apartaba de Dios, se iba nuevamente a la idolatría, le daba la espalda totalmente a Dios. Entonces, el pueblo se había alejado tremendamente, que no era capaz de escuchar la voz de Dios en ese tiempo. ¿Y qué hicieron? Se fueron tras todos los dioses que tenían el pueblo de Canaán. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que aún en la vida real, nosotros cuando no tenemos un buen liderazgo, un buen pastorado, la gente le da la espalda a Dios, se vuelve a los caminos antiguos y se pierde de la presencia del Señor. Cada vez que hacían esto, Dios castigaba al pueblo de Israel, permitiendo que otras naciones más fuertes, entre comillas, que ellos, los sojuzgaran. Cuando usted se aparta de Dios, la disciplina de Dios va a llegar a su vida. La Biblia dice, más te vale no haberme conocido, porque tu tiempo va a ser peor que antes de haber conocido al Señor. Por eso no vale la pena separarnos de Dios en ningún momento ni por ninguna circunstancia, porque Dios siempre está atento a la voz de cada uno de nosotros. Los israelitas perdían las batallas cuando estaban alejados del Señor y empezaban a ser personas que tenían que pagar impuestos a los opresores. Era la opresión tan grande que hacían de Israel lo que ellos querían, las naciones a las cuales Dios les permitía que sojuzgaran a Israel. Por lo general, después de encontrarse oprimidos, con problemas, con circunstancias, entonces se acordaban de Dios. Hermano, qué típico, ¿verdad? No se parece a lo que pasa hoy en día, que mientras usted tenga y le sobre, no se acuerda de Dios. Pero cuando a usted le falta algo, cuando usted tiene una necesidad, entonces se acuerda que hay un Dios todopoderoso y que a ese Dios podemos clamarle, y Él en su infinita misericordia responde al clamor de cada uno de nosotros. Entonces, no se olvide de Dios cuando esté en los mejores momentos, porque cuando estos pasen, entonces cuando llegue el mal momento, usted va a querer ir corriendo a los pies del Señor, pero es cuando se da cuenta usted que solo en apuros es que buscamos a Dios. Hermano, usted no necesita buscar a Dios en apuros, usted necesita buscar a Dios en todos los momentos de su vida. Pablo decía, yo estoy contento en la escasez y estoy contento en la abundancia. O sea, Pablo nos enseña que en todos los momentos, ya sean de dificultad o no de dificultad, nosotros tenemos que contentarnos con nuestro Dios. Ellos, hermanos, hicieron exactamente lo mismo. Buscaron a Dios cuando tuvieron un problema. Pero Dios oyó su clamor. Lo oyó, hermano. Y dice que Él levantó un juez que se llamó Gedeón para llevar a su pueblo a la victoria. Gedeón fue un hombre que se dejó utilizar por Dios, y de esa manera Dios, a través de su poder y su inmenso amor, venció a todos esos ejércitos poderosos del oriente que estaban en contra de su pueblo Israel.
Gedeón era un hombre que a pesar de sus circunstancias permitió que Dios lo utilizara para la bendición del pueblo de Israel. Tú tienes que saber que aunque tengas límites y aunque en tu vida personal solamente hay un Dios que te puede ayudar a que esas limitaciones de tu vida sean quitadas de ella. Pero hermano, no espere que los momentos lleguen a su vida para buscarlo. Él dice, búscame temprano, no sé que cuando me quieras buscar ya es demasiado tarde. Dios quiere utilizarte como un instrumento útil, hermano, en sus manos. Así como Dios utilizó a Gedeón como un instrumento útil. ¿Para qué? Para libertar al pueblo de Israel en esa época de los jueces. Hermano, examinemos qué fue lo que hizo este hombre grande. Aunque él se creía poca cosa, para Dios era grande, era Gedeón. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Permite que su enemigo tenga un sueño que le revela que Dios ponía en las manos de Gedeón la victoria. Lo encontramos en Jueces 7, del 12 al 14. Amén. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, y aquí soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tierra y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Los madianitas, dice la escritura, que eran bandidos de camello, que vivían del pillaje, atracando, quitando todas las riquezas de todos los pueblos y de todas las familias que estaban ligadas a Abraham a través de Madián, que era el segundo hijo de Abraham con su segunda esposa, que fue Cetura. Habitaban en todas las regiones del desierto, desde el Mar Muerto hasta el Mar Rojo. En la historia que estamos estudiando en esta noche, un soldado del pueblo de Madián soñó con una rebanada de pan de cebada. Hermano, el pan de cebada era el pan más barato, más económico que había en ese tiempo, que eran los pobres los que comían ese pan. ¿Sabe? Tenían la mitad del valor del trigo, y el pan hecho de cebada se consideraba por eso muy, pero muy inferior a lo normal. La visión significaba que el campamento de los madianitas sería derribado, así como se derriba una tienda. Ellos en un principio no entendieron eso, pero ese era el sueño que Dios estaba revelando para que ellos se entendieran y comprendieran que la mano del Señor estaba con el pueblo de Israel. Entonces, una torta de pan de cebada pudiera ser algo insignificante en ese momento para ellos. Pero si Dios está dentro de ellos, hermano, esta tienda estaría derribada totalmente. De la misma manera, el pequeño grupo de los israelitas se consideraba inferior a las vastas fuerzas de Madián y de Amalec. Pero Dios, que había hecho débiles a los israelitas, les parecía que esos israelitas débiles no lo iban a vencer, pero el que iba a vencer en favor de este pueblo israelita era Dios. Entonces, Dios iba a permitir que el pueblo de Israel fuera invencible ante estos 5 ejércitos poderosos que estaban atacando al pueblo de Israel. Ellos dijeron, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Ellos sabían que la espada de Gedeón venía de parte de Dios, y que la espada de Gedeón siempre era victoriosa, acababa y derrotaba a todos los enemigos que se pudieran enfrentar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dios permitió que Gedeón, dice aquí la escritura, viera una confirmación de su obra. Porque vamos a ver adelante que ellos estaban ahí vigilándolo, ¿verdad? Pero una cosa es que lo hubiera visto y otra es que lo hubiera oído. Más adelante vemos cómo Dios le permite a Gedeón escuchar este sueño, que es lo que hace que Gedeón se afirme
en la palabra que Dios le había dado, que se llene de fe para poder enfrentar al ejército de la manera en que Dios quería que lo hiciera. A veces las cosas de Dios parecen locuras, pero son poderosas en Cristo Jesús. Obviamente, esto no era una coincidencia, era simplemente la obra de Dios, que él pudiera ver cómo se encontraba este pueblo. Dice que parecían como langostas, porque eran miles de soldados que estaban tirados en el piso. Dios utilizó esta situación que aparentemente se veía como imposible por la cantidad de soldados que había, pero era ¿para qué? Para edificar la fe de Gedeón. Dios hará muchas cosas en nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros seamos edificados en la fe, crecidos en la fe, fortalecidos en la fe y ser llenos de la fe, para que cuando llegue la circunstancia difícil, para que cuando llegue el problema, nosotros podamos levantarnos creyendo que la victoria ya está de nuestro lado, porque la victoria viene de parte de Dios. Entonces, esto le funcionó tan bien a Dios que Gedeón inmediatamente se fue a adorar a Dios. ¿Creyó o no creyó? Sí creyó. Cuando vio todo esto, Gedeón se dio cuenta que Dios estaba en el asunto. Yo quiero decirte en esta noche, si tú tienes una circunstancia difícil y tú la pones en las manos de Dios, ten la plena seguridad que ya Dios está en el asunto. Dios está buscando la manera de solucionarte el problema. Dios está buscando la salida para que puedas salir en victoria del problema que tú estás viviendo en este día. Pero lo único que te faltaría sería fe. Si tú tienes fe, tú vas a ver la gloria de Dios. Porque sin fe, hermano, es imposible que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida. En el segundo punto encontramos, en Hebreos 11:32, mira lo que dice la palabra. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté. Mira de lo David, que dice la Escritura. así como de Samuel y de los profetas. Mira lo que dice la Escritura. Son tantas cosas que habría que describir sobre Gedeón que no le alcanzaría el tiempo para estar escribiendo tanto que Dios hizo a través de Gedeón en su tierra de Israel. El segundo punto dice, Dios permite que Gedeón escuche el sueño y su interpretación, y por eso nos damos cuenta que Gedeón escuchó y vio y le fue interpretado el sueño, y que supiera de antemano que Dios le daba la victoria. Vámonos a Jueces 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Hermano, no fue accidente que el hombre soñara en esa noche. No fue accidente que él dijera a su amigo, mira, soñé esto y esto en ese momento, el sueño. No fue accidental que Gedeón llegara justo a ese lugar exacto donde escuchó al hombre contarle el sueño al compañero. Gedeón dijo, veo la mano del Señor en mi vida. Mira, hermano, hay momentos en que usted tiene que decir, yo veo la mano de Dios en mi casa, en mi problema, en mi escasez, en lo que usted quiera llamar. Va a llegar el momento en que uno dice, gracias Dios, porque tu mano estuvo de por medio en esta situación que yo estoy viviendo hoy. Gedeón lo declaró. Yo veo la mano de Dios en esto. Yo sé que Dios está conmigo en este momento y yo fortalecido por lo que vi y escuché. O sea, él dice, está la mano de Dios, ¿verdad? En el proceso. Pero yo también me fortalecí porque vi y escuché lo que estaba pasando. En verdad, dijo, estoy percibiendo que Dios está orando en el asunto. Yo no sé si algún día tú has podido decir, estoy segura o seguro que Dios está en el asunto, porque se me están abriendo puertas, porque mucha gente me ha buscado o porque he escuchado, no sé de qué manera, pero sí, personalmente te puedo decir que yo he visto muchas veces cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo Dios ha obrado en este ministerio, cómo Dios siempre ha estado al tanto de cada circunstancia que usted o yo estuviéramos pasando en este tiempo, ¿sabe? Con una sabiduría fehaciente y que no falla en sus diseños, así trabaja Dios. La sabiduría de Dios no tiene límite.
Y todo en nuestra vida es un diseño. Usted y yo somos un diseño de Dios. Y lo que Dios hace, lo hace perfecto, con la sabiduría que Él tiene. Él, quien ha ordenado este asunto, ya dispuesto para la batalla, también va a ordenar todo lo que más haga falta para podernos levantar y alcanzar la bendición que Dios tiene. Si Dios hasta ahora ha ordenado tu vida, lo que te hace falta, todo lo que hace falta, también Dios lo va a ordenar, porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de disciplina. ¿Sabes? Debió edificar tanta fe en Gedeón, que Gedeón se dio cuenta que los enemigos tenían temor de él. Ya los enemigos se habían dado cuenta quién era el Dios de Israel, y también se había dado cuenta que Gedeón era un siervo de Dios y que era el líder del pueblo de Israel en ese momento. El enemigo tiembla delante de ti, delante de tu presencia. La Biblia dice que si el enemigo viene contra ti, apenas se encuentre cara a cara contigo, no se va a ir por un camino en el que vino, sino por 7 caminos saldrá huyendo de tu presencia. Y estos hombres sabían ya de dónde venía la bendición del pueblo de Israel. Ya estos hombres habían conocido en este momento que el que mandaba, guiaba, exhortaba, enseñaba y formaba al pueblo de Israel era Dios. Entonces, cuando usted siente que usted es débil en la fe, hermano, nos hacemos más fuertes cuando creemos en el Espíritu de Dios y creemos que el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que llena nuestra vida y todos nuestros espacios. Realmente nos volvemos poderosos en Cristo Jesús. Y esto era lo que estaba pasando con Gedeón. Se había hecho fuerte ¿en quién? En Dios. Porque estaba viendo la obra maravillosa que Dios estaba haciendo delante de sus ojos y estaba escuchando que era una realidad lo que estaba pasando en ellos. Podemos decirle que el mismo diablo tiene el temor hacia un cristiano verdadero, y es un temor de lo que estos pueden llegar a ser. Él tiene temor de quién eres tú y de lo que tú puedes llegar a ser, porque él sabe que los hijos de Dios estamos llenos de poder y unción que viene de parte de Dios. Ya estamos siendo santificados día por día por el poder y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces nuestros enemigos, tanto humanos como nuestros enemigos espirituales, dice aquí, en su núcleo tienen temor de los hijos de Dios. Así como esos pueblos tenían temor de Gedeón y del pueblo de Israel, igual esos enemigos tienen temor delante de nosotros, como dice la Escritura. Pero Dios le exigió a Gedeón algo que es muy necesario, algo que usted y yo tenemos que hacer cuando estemos delante de la presencia de Dios, y es quitar la idolatría, porque la idolatría Dios la aborrece. Dios no tiene ninguna comunión con la idolatría, ni tampoco Dios te va a ayudar a salir adelante mientras tú estés en la idolatría. En Jueces 6, 25 y 26, mira lo que dice. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar que conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces, hermanos, si Dios va a obrar en nuestra vida, a favor de nuestra vida, nosotros tenemos que quitar todo lo que estorbe para nosotros estar en la presencia de Dios. Es de la única manera que Dios va a obrar en nosotros. Mira que Él mandó a que quitara a los Baal. Mira, y el pueblo de Israel, aún hermanos semejantes a él, israelitas, lo buscaban para apedrearlo porque él había destruido la imagen de Baal, que por orden de Dios él hizo. Aún en la iglesia hay cristianos que realmente no son cristianos. Como siempre digo, el que vayas a la iglesia no me dice que tú eres cristiano, pero tu testimonio de vida sí me habla del cristianismo que hay en tu corazón. Entonces,
Eso iba a probar el compromiso que realmente Gedeón tenía con Dios. Cuando tú te apartas de todo para seguir a Cristo, te haces un compromiso con Cristo y eso le va a mostrar a Dios que tú estás bien comprometido con Él y que quieres caminar con Él y que quieres vivir una vida genuina delante de la presencia de Dios. Gedeón asumió el riesgo de seguir la suprema ley de Dios que específicamente prohíbe la idolatría, que está en Éxodo 20, del 1 al 5. Mira lo que dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Te visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todo el que está en la idolatría, dice la Escritura, no yo, que aborrece a Dios. Dios mandó a quitar todas las imágenes de acera. Si usted fue por allá en Levítico, todas las imágenes también las mandó a destruir, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dice: yo soy fuerte y celoso, y visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Llevamos maldición a toda nuestra familia por causa de la idolatría. Y tenemos que estar presentes que esta escritura es real. Usted tome su Biblia en su casa y léalo a través de la escritura tuya. ¿Sabe? Aquí nos muestra hasta dónde la inmoralidad del pueblo de Israel había llegado, dónde se habían apartado definitivamente de la presencia de Dios. Dios lo dijo en Deuteronomio, que aquel que fuera idólatra fuera apedreado. Cuando usted comienza a hacer algo para Dios, posiblemente puede ser criticado por todas aquellas personas, hermanos, que se apartan de usted para no ayudarlo a hacer la obra de Dios, pero usted haga la obra de Dios conforme a la palabra, conforme a la bendición de Dios, conforme a la obediencia que usted y yo debemos a Dios en este tiempo de nuestra vida. Esto no significa que a Dios le agradaban nuestras actitudes, porque las actitudes que tenía Gedeón al principio a Dios no le agradaban, pero Dios con amor, con paciencia, fue trabajando a Gedeón hasta que se convirtió en un tremendo líder de Israel. Usted no se tenga en poco como Gedeón. Yo soy de la tribu más pequeñita, de los benjaminitas, que estamos pobres, que los madianitas se comen la comida. No, hermano, nosotros somos grandes en Cristo Jesús. Dios nos llena de poder y unción, y por eso podemos decir que el poder de Dios se manifiesta en todas las maneras de nuestra vida, para poder trabajar y servirle a Dios como debe ser. A fin de cuentas, Dios es capaz de usar a nuestros propios enemigos. ¿Para qué? Para lograr los fines que Él tiene contigo y conmigo. Dios usó a estas 5 naciones en contra de Israel. ¿Para qué? Para lograr que Gedeón se pusiera firme, creyera en Dios y Él poderlo usar para liberar al pueblo de Israel. Dios usó a Gedeón para que Él, en nombre de Él, se derrotara al pueblo de los madianitas. Escúchame bien. Si tú no aprendes a escuchar, si tú no aprendes a obedecer a tu rey, hermano, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú vas a terminar mal. Mira que hoy te lo estoy diciendo. Tú tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a obedecer. Tenemos el testimonio de ¿quién? De Gedeón. Gedeón escuchó, a pesar de ser temeroso, miedoso, escuchó y obedeció a Dios y llevó a Israel a una tremenda liberación de estas 5 naciones que tenían acosados al pueblo de Israel. Mira, el Salmo 85, versículo 8 dice de esta manera: Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque habrá paz a su pueblo y a sus santos, y para que no se vuelvan a la locura. Entonces Dios habla de diferentes formas. Hoy te está hablando a través de esta predicación. También te habla cuando lees la escritura. También te habla a través de otras personas. Te habla en sueños, te habla en visiones.
te habla en revelaciones. Dios habla de todas las maneras y hoy Dios está hablándole al mundo para hacerlo volver en sí, porque Él no quiere que ni un alma se pierda, sino que todas lleguen al arrepentimiento. Y Dios está buscando hombres y mujeres que tomen decisiones con Él, hombres y mujeres que escuchen y obedezcan la voz de Dios para ayudar a otros a que puedan encontrar a Cristo de la misma manera que tú y yo lo hemos encontrado en este momento. Tenemos que levantarnos, hermanos, no podemos callarnos por las cosas que recibimos todos los días de parte de Dios, pero también tenemos que tener mucho cuidado de poner un oído fino para poder escuchar la voz de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Pero hay que escuchar la voz de Dios para aprender a confiar en Dios, porque a través de su voz Él nos va a dirigir a las cosas de acuerdo al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Pero es que tenemos que permitir que se afine nuestro oído todos los días para escuchar, y no solamente para escuchar, sino para obedecer. En 1 de Juan 5:14 hay una clave muy importante para nosotros en este tiempo que dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si yo pido las cosas conforme a la voluntad de Dios, Él me va a escuchar. Pero si yo pido las cosas conforme a mi voluntad, Dios no me puede escuchar. No lo va a hacer. Porque cuando decimos que somos cristianos, tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, la clave, hermano, para conocer a Jesús como Rey y hasta disfrutar de la amistad con Jesús es la obediencia. Si usted es obediente, usted va a tener una comunión perfecta con Cristo Jesús en este tiempo. No te olvides que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, uno solo, que se llama Jesucristo. Él es el puente para nosotros poder llegar al Padre Celestial. Si usted no ha recibido a Cristo, si usted no vive para Cristo, dice la Escritura, no yo, que hay un solo puente y ese se llama Jesucristo. La fe que no resulta de la obediencia no es una fe bíblica. La fe siempre resulta de una obediencia hacia Dios, de tomar la palabra y caminar en obediencia a la palabra de Dios, y esa es la fe bíblica, esa es la fe salvadora y esa es la fe que nos permite tener una comunión perfecta con Dios. Es esencial que usted y yo tomemos la cruz de Cristo, porque cuando tomamos la cruz de Cristo nos vamos a acordar de ese sacrificio poderoso que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Y vamos a negarnos, como Él se negó a sí mismo y se subió a la cruz, igual nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para caminar con Él y para poder seguir paso a paso a Jesús. ¿Estás dispuesto a escuchar y obedecer a Jesús? Tú eliges, más nadie va a elegir por ti. Tú eres el único que puede elegir para dónde vas, si para arriba o para abajo. Es decisión personal. Aquí Gedeón sabía que la decisión que había tomado de seguir, oír y escuchar a Dios era la llave segura, la clave segura para alcanzar todas las victorias a las cuales tuviera que enfrentarse aquí en la tierra. Y tercero, Dios permitió que Gedeón actuara por fe según los recursos que Él le dio. Miremos aquí el versículo 16 de el 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces mira lo que dice aquí. Al principio los soldados de Israel eran 32. 10,000 se retiraron, regresaron a su casa, quedaron 22. De los 22 nada más se lamieron el agua 300. Los demás no lo hicieron. Con estos 300, con lo que Dios le dio la mano, bueno, ahora con estos 300, Gedeón, vamos a lanzarnos en contra del enemigo. Eso era algo inverosímil si usted lo ve en el campo natural, porque aquellos eran más de 135,000 soldados entre los 3 ejércitos. Y aquí con un ejército de 300, la balanza se iba más para el lado del enemigo, porque era innumerable el enemigo. Pero no confió en sus fuerzas, él no confió en él confió en la intervención de Dios. Usted y yo, no importa el problema grande que tenga,
confía en la intervención de Dios en el problema. Porque cuando Dios interviene en nuestros problemas, vemos la gloria y el poder de Dios en los problemas de cada uno de nosotros. Esta era una gran prueba de fe para Gedeón, demasiado la prueba esta. Con ese pequeño ejército de 32,000 hombres, aquellos ya lo habían sobrepasado, como te dije ahorita. Eran 135,000 contra 32,000, de los cuales solo le quedaron 300. Pero Dios pensaba, hermanos, dice aquí, que el pensamiento de Dios era que su ejército era grande. Aunque aquel físicamente era más grande, espiritualmente el pueblo de Dios era más grande, y le ordenó a Gedeón que invitara a todos aquellos que tenían miedo para que se fueran para su casa. Hermano, cuando usted tiene miedo de cumplir una tarea para el Señor, es mejor que se devuelva, porque Dios no trabaja con los miedosos, Dios trabaja con los esforzados y valientes. Por eso Él le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, porque las tareas de Dios no eran fáciles, pero tampoco eran imposibles. Pero había un privilegio, que Dios, cuando te envía una tarea, Dios va contigo a hacer la tarea. Dios te acompaña, Dios te ayuda, Dios te levanta en el proceso para que tú puedas cumplir el propósito que Él tiene con la tarea que te ha dado. Y eso era lo que estaba pasando con Gedeón en este momento. Podía creer todo ese pueblo enemigo que eran unos desvalidos, pero ellos terminaron triunfando. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, ellos se mantuvieron los 3 escuadrones bien colocados en los lugares que Dios había dado, porque fueron obedientes, hermanos. Hicieron la voluntad de Dios, ¿verdad? Usaron las estrategias de Dios. ¿Qué dice que eran las estrategias? Que eran teas, que eran, ¿qué más? Que acabamos de leerlo ahora mismo en el 16. Dice aquí que eran cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué arma militar es esa? No era ningún arma militar, hermana. Habían trompetas. Las trompetas en eso ellos lo usaban para todas las ceremonias religiosas, y las trompetas estaban anunciando la gloria de Dios cuando sonaban las trompetas. Y por eso Dios le dice que cuando suenan las trompetas, todo ese ejército que estaba acostado en el piso se levanta asustado. Estaban asustados los unos contra los otros. ¿Y cómo terminaron ellos? Matándose los unos contra los otros. Israel no tuvo que hacer nada, hermano, porque Dios fue el que venció en esa batalla. Y Dios le había dicho a Gedeón que él iba a trabajar en esa batalla, y Dios le cumplió a Gedeón. Cuando tenemos muchos recursos, hermanos, muchas veces creemos que no necesitamos a Dios. Pues dése cuenta. Hay personas que usted dice que le va a hablar de Dios. No, yo no necesito a Dios. No me levanta a trabajar Dios para que vea si yo voy a ganar. Hermano, si es necesario que te levantes. Pero para que tú te levantes, necesitas del poder de Dios. Que Dios te regale un día más de vida para poderte levantar e ir a trabajar. O sea que hasta en eso tú necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. Nosotros necesitamos de Dios en todos los momentos, instantes y segundos de nuestra vida. Cuando somos grandes, es posible hacer con los muchos recursos humanos, no darle crédito a Dios en las cosas. Cuando tenemos pocos recursos, siempre damos el crédito a Dios. Por eso mire bien en qué balanza está usted. Y que sea como Pablo le dije al principio, que cuando tenía bastante estaba con Dios, y cuando tenía poquito también estaba con Dios. Buscaba la presencia de Dios y hacía la voluntad de Dios. Aunque ciertamente se puede realizar, es difícil el ser grande y confiar solamente en el Señor. Es muy difícil, pero no es imposible. Pablo lo hizo. En lo mucho, él siempre estuvo con Dios. En lo poco, también estuvo con el Señor. Dios le aseguró a Gedeón una victoria certera. O sea, una victoria que no se podía echar para atrás, porque ya estaba declarada por Dios, y así como estaba declarada, así se iba a cumplir en la vida de cada uno de ellos. Entonces, hermano, Dios permitió que con estos cántaros vacíos, las teas encendidas y las trompetas en las manos enfrentaran al enemigo. Cosas que son humanas, que no tienen ningún valor como un arma poderosa para poder destruir un enemigo.
Sabíamos que esos enemigos tenían unas estrategias militares tremendas, con unas armas bien sofisticadas en la época de ellos. Pero Dios envió ¿qué? Una confusión en el campamento de ellos. Cuando oyeron el sonido de las trompetas, cuando estaban golpeando las teas, ellos los baldes, ellos oyeron todos esos sonidos fuertes y ellos se confundieron los unos con los otros. Y de esta manera el pueblo de Israel venció. Dios cumplió su palabra y le dio la victoria a Israel. Hermano, mi hermana querida, si Dios te ha dado una palabra, créelo, Dios te la va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dijo no lo hará, dice la Escritura. Él lo va a hacer. Así, si no te cuidas y te preparas, tu enemigo va a acabar contigo. Israel estaba preparado, se había cuidado, habían alabado a Dios, habían adorado a Dios, por eso el enemigo se confundió, entre ellos se mataron. Pero yo te digo, si no te preparas, el enemigo te va a hacer trizas. Pero si te preparas, usted va a salir antes de tiempo y el enemigo nunca podrá hacerle daño. Nunca se le va a enfrentar porque sabe quién es usted y quién soy yo en Cristo Jesús, ¿sabes? No te lances a cosas que Dios no te ha hablado, a cosas que Dios no te ha permitido por mucho tiempo. Hermano, aprende a esperar en Dios. Gedeón aprendió a esperar en Dios, pero también aprendió a confiar en Dios. Espera y confía en Dios para que puedas ver la victoria realizada ya en tu vida personal. Pero para eso te tienes que preparar. Tienes que tener comunión con Dios, tienes que estudiar la palabra, tienes que conocer más profundo a Dios y lo conoces únicamente a través de la palabra. Y si has pecado, no creas que ya todo está bien con Dios. No, Señor. ¿Por qué? Porque tú, cuando estás así fuerte en el mundo, que te crees, hermano, estás mal, porque tú crees que vas a enfrentarte a una batalla y la vas a ganar. No la vas a ganar. Sin Cristo ninguna batalla podemos ganar, porque Él es el que defiende cada uno de nuestros procesos, el que nos da la fuerza y la autoridad para vencer cada circunstancia por la que tenemos que pasar, porque tú y yo solo, nada. Alejados de Dios, nada podemos hacer, dice la Escritura. En Tito 1, la parte 1a, dice la frase que Pablo es un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué Pablo es un apóstol de Jesucristo? Se llama así. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué un siervo de Jesucristo? Porque es un siervo el que obedece. Y Pablo obedeció a Dios en ese tiempo con la tarea que le dio de predicar el evangelio a todas las naciones. Gedeón obedeció a Dios y alcanzó la victoria. Pablo obedeció a Dios y trajo a todo el pueblo gentil, lo trajo a la presencia de Dios. Cuando usted y yo obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, las victorias las vamos a ver. Y a través de nosotros, Dios será glorificado y exaltado. Hermano, así que yo le digo, prepárese. Prepárese para obedecer a Dios. Prepárese para escuchar la voz de Dios. Prepárese para servirle a Dios. Y cuarto, Dios permitió que el enemigo huyera delante de ellos. Jueces 17 del 21 al 23. Mira lo que dice la Escritura. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés siguieron a los madianitas. Hermano, yo me imagino que ellos pensaron que estaban atacados por un tremendo ejército, más grande que el de ellos. Miren lo que hace Dios. Y era un ejército de 300 soldados. Dice aquí que con el sonido de las trompetas, con las teas y con el golpear de los baldes, ellos pensaron que ese estruendo era algo bien poderoso que venía sobre ellos, porque esas son las maravillas que Dios hace. Hace que tu enemigo salga corriendo, huyendo delante de tu presencia y de la presencia del Señor. Pero ellos dieron por la espada de Jehová y de Gedeón. Ya ellos sabían de quién era la espada.
Ya lo conocían porque ellos lo habían en la visión, sabían quiénes eran. Y esto que no era que era un resultado de un grito de orgullo de Gedeón, no, Señor, que venía de parte de Dios, era la gloria de Dios que estaba con el pueblo de Israel. Pero esto mostró que sabiduría al atacar. Usted tiene que tener sabiduría cuando le toca enfrentarse a un enemigo. Usted no va a ir a tal por cual, ni a decir que él me dijo, yo le dije, no. Usted quédese callado, que hay alguien que pelea su batalla. Hay alguien que peleará por ti, yo pelearé por ti, dice el Señor, Él va a pelear por ti, por mí. En cada proceso que nosotros tengamos, hermanos, porque claramente los madianitas ya tenían temor a la espada de Gedeón, ya sabía de dónde venía. Así como el que trata de hacernos daño a nosotros y mostrar cosas que no son de nosotros, la espada de Dios va a caer sobre esas personas, porque es la justicia de Dios sobre sus hijos. En Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, yo condenaré, dice el Señor. Esta es la herencia de los hijos de Jehová, dice el Señor. Él confirma y afirma que todo aquel que se levante en contra de tu vida, Él va a condenar. Eso, si eres un verdadero cristiano y caminas para con el Señor. Quizás los madianitas no sabían quién era Dios, el Dios de Israel, pero sí sabían quién era Gedeón. Era un siervo de Dios, un líder del pueblo de Dios. La primera fase de esta batalla, hermana, no fue entre Israel y Madián, no, Señor, sino entre los madianitas, porque ellos se pelearon entre ellos mismos. Israel estaba quietecito en los 3 escuadrones donde Dios les mandó que estuvieran. Este es un ejemplo de cómo podemos cada uno de nosotros, como está en Romanos 8:37, ver que somos más que vencedores en los procesos que nosotros llevamos todos los días. ¿Qué dice la? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira, nosotros tomamos los despojos de victoria, aunque fue Jesús el que ganó la batalla. Ellos cogieron todos los tesoros, todo lo que ellos dejaron, pero la batalla la ganó fue Dios. Ten presente que tus batallas solo las gana Dios. Todo aquel que venga a pelear en contra de tu vida, Dios te defenderá. La gente muchas veces no sabe con quién se está metiendo. Hay de aquel que se meta con uno de mis hijitos, dice la Escritura. Así que todo el que se mete contigo se está metiendo primero con Dios. Tenlo claro. Que tienes un problema, no importa. Dios ya está peleando tu problema. Dios está ganando esa batalla en favor tuyo. Eso me enseña a mí la Escritura. Y en esa huida de esta gente hubo una tremenda confusión, como dice la Escritura. Unos cogían para arriba, otros para abajo, otros a medio lado. No sabían ni para dónde iban, pero todos iban corriendo, iban huyendo. Y a Israel le plació ver esa victoria poderosa que Dios le había dado. Dios le prometió, Dios le cumplió, y si Dios te prometió a ti también te va a cumplir. Número 10:35, ¿qué dice? Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces, todos los que nos aborrecen a nosotros van a huir de nuestra presencia. Dios los quitará. Dios no te va a dejar a nadie que te esté todo el tiempo hostigando, dañando y maltratando. Dios lo va a quitar. ¿Cómo? No lo sé. Pero Dios lo va a hacer. El pequeño ejército de Gedeón nunca hubiera podido lograr semejante victoria por sus propias fuerzas. Nunca. Aquellos eran 135,000 y estos eran 300. Humanamente nunca lo hubieran podido hacer, pero espiritualmente Dios guerrea por nosotros, pelea por nosotros y siempre nos da la victoria. ¿Sabe? Dios quería mostrar el compromiso y la obediencia de Gedeón y del pueblo de Israel. Dios quiere tu compromiso y tu obediencia para poder bendecirte en todas las circunstancias de tu vida. El Salmo 92:9 dice de esta manera. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Entonces el mal por su propia naturaleza se va a desintegrar. Ellos se desintegraron por su propia naturaleza. Cada uno huyó por diferentes direcciones, pero se perdieron todos ellos de por ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo mal
el mal va a caer sobre tu propia cabeza. Todo lo que tú hagas, eso es como el boomerang, tú tiras el boomerang y se te regresa. Igual aquella persona que te está haciendo mal, que te está dañando el testimonio, que está levantando falsos testimonios contra tu vida, que se está metiendo en los procesos tuyos de tu vida personal, familiar, no sé, de todas las áreas de tu vida, pues a esa persona se le va a regresar el mal que te ha hecho, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aquí está escrito en la palabra. Aquí tienes a tus enemigos, a los enemigos que han de perecer, a los malvados que se dispersarán. Este está en la Biblia plenitud. Dice, Señor, aquí tienes a tus enemigos, a los enemigos que han de perecer, a los malvados que se dispersarán. El mal, por su propia naturaleza, se desintegra a causa de que se debilita y más tarde se destruye. Todo el que ha hecho mal será destruido. Todo el que ha hecho mal será debilitado. Por eso este pueblo se confundió. Por eso este pueblo huyó por todas las diferentes direcciones, huyéndole al Dios Todopoderoso de Israel. No era Gedeón, era cuando ellos vieron el inmenso poder de Dios derramado sobre el pueblo de Israel. Hermano, hermana, en esta noche concluyo este tema diciéndote: aprende a escuchar la voz de Dios, pero también aprende a obedecer esa voz de Dios en tu vida. Cuando somos obedientes, escuchando la palabra y la voz de Dios, a nosotros nos va a ir súper bien, porque el respaldo de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Así que yo te invito, mi hermano, que a partir de hoy aprendas a caminar bajo la dirección y bajo la cobertura de Dios a través del Espíritu Santo. Que tengas una linda noche, que Dios te bendiga abundantemente.